Bien, muy buenas noches con todos los participantes. Muchísimas gracias por este tiempito de espera que hemos estado eh, esperando a todos los estudiantes que se puedan conectar. Bien, me presento, soy la doctora Michelle Granja, soy médico cirujano con maestría en gerencia hospitalaria, soy médico ocupacional y también pues soy médico en todo lo que son técnicas endoscópicas. Actualmente soy docente universitario, tanto presencial como online. Así que es un placer y un gusto estar esta noche con ustedes y compartir esta capacitación muy interesante. El día de hoy vamos a ver lo que es geriatría y gerontología. Bien, pedirles a todos los estudiantes, por favor, que desactivemos los micrófonos para que no exista ningún tipo de interferencia. Si tenemos preguntas, dudas o queramos hacer algún tipo de interacción, ¿no? O algún tipo de duda que puede surgir en el transcurso de la clase, lo podemos hacer, por favor, mediante el chat, ¿sí? Y vamos a ir pues respondiendo o a su vez ir aclarando algún tipo de duda que tengamos, ¿sí? Por favor. Sin más, pues vamos a iniciar. Bien, y para ello, ¿verdad? Tenemos que conocer y saber estos conceptos, ¿verdad? Estos conceptos básicos que conocemos de lo que es la gerontología. Bien, y ahí vamos a ir desglosando este tema, ¿no? Porque este tema de lo que es la gerontología, la geriatría, tiene muchísimo tema, ¿ya? Entonces, ¿qué es la gerontología? ¿Verdad? Es importante que tengamos claro que la gerontología va a enfocar una disciplina integral, una disciplina multidisciplinaria, ¿verdad? Que va a abarcar muchos aspectos biológicos, aspectos psicológicos, ¿verdad? Psicológicos, sociales, educativos, económicos y demográficos del envejecimiento. ¿Ya? Todos estos conceptos también de envejecimiento y la evolución lo vamos a ir viendo más adelante. Pero importante que sepamos que la gerontología, ¿verdad? Es una ciencia, ¿verdad? Que es una rama de la medicina, ¿verdad? Que va a ocuparse de las enfermedades de la vejez y de su tratamiento, ¿verdad? Aquí les he dejado la definición de lo que es la geriatría, ¿ya? La geriatría como tal. Bien, y esto es importante que sepamos que vamos a ir viendo más adelante todos los aspectos y todos los enfoques que van a existir, ¿no? Bien, entonces la gerontología, importante que sepamos que va a venir de un griego, geronto, que es anciano, y logos, que es tratado, ¿no? Entonces, dicho esto, es lo que les he mencionado, es una ciencia que se va a dedicar a estudiar todos los aspectos y aspectos integrales, disciplinarios de la vejez y del envejecimiento, ¿no? Importante recalcar que el envejecimiento es una parte fisiológica, ¿ya? No es considerado una patología, sino algo pues fisiológico, ¿ya? Y dichamente, este envejecimiento pues es todos los factores que les he mencionado, ¿no? Tales como psicológicos, sociales, económicos y también hasta culturales, ¿no? Todo va a evolucionar. ¿Verdad? Entonces, por otra parte, pues va a comprender todas las necesidades, tanto físicas, mentales, sociales, del individuo, ¿ya? Entonces, la parte de la geriatría también corresponde y es una obligación y un derecho, ¿verdad? De las personas que están a estas edades, ¿verdad? Y a su vez también corresponde parte de responsabilidad a todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales del Estado, ¿verdad? Que tienen que atender el envejecimiento y atender esta población. Bien, importante que sepamos que la gerontología va a abarcar muchas dimensiones, ¿verdad? De la vejez,
que se escucha un poco feo ese término de la vejez, ¿no? Pero la Organización Mundial de la Salud lo indica así, ¿verdad? Se escucha un poco mejor, un adulto mayor, ¿no? En cuanto a los que son estos aspectos, como biogerontología, psicogerontología, sociales y culturales, ¿verdad? Entonces, podemos decir, ¿verdad? Podemos ya que hemos conocido este concepto claro, ¿verdad? De cuál va a ser su enfoque, ¿verdad? Cuando hablamos de la psicogerontología, importante que sepamos que esta va a ser una ciencia, una subdisciplina de la psicología, ¿ya? De la psicología que se encarga específicamente en todo lo que es el estudio, la evolución, todo lo que es la intervención de los procesos fisiológicos del envejecimiento y la vejez, ¿ya? Entonces, el objetivo principal de esta subdisciplina es promover la salud mental, promover el bienestar, la calidad de vida, que es muy importante, la calidad de vida del envejecimiento activo de las personas mayores, ¿verdad? Abordando todos los que son los aspectos cognitivos, los aspectos emocionales y los aspectos sociales, ¿ya? Ahora, ¿cuáles van a ser esos aspectos de la psicogerontología? ¿No? Aprovechando que podemos hablar de esta subdisciplina, ¿no? Dentro de este enfoque de la biosocialidad, consideran que un adulto mayor, ¿verdad? Se considera como un ser integral, ¿verdad? Que ha atravesado, que va a atravesar, bueno, y que ha atravesado y seguirá haciéndolo de una manera de interacción entre sus cambios físicos, sus cambios psicológicos y sus cambios sociales, ¿verdad? Entonces, esta área se encarga también mucho en lo que es la promoción y la prevención, porque busca prevenir todo el deterioro cognitivo, ¿verdad? Que va a suceder, ¿no? Pero como les indico, siempre tener claro que es algo fisiológico, ¿ya? También este aspecto de promoción y de prevención va a ayudar mucho a retrasar las demencias, a fomentar también la autonomía personal de dicho individuo. ¿Ya? Entonces, eh, esta disciplina trabaja mucho con trabaja con áreas de intervenciones, ¿no? Por ejemplo, que va a ser fundamental el acompañamiento, ¿no? Por ejemplo, acompaña a las transiciones vitales, ¿no? Como es la jubilación, que es una parte que afecta mucho emocionalmente a las personas adultas mayores, ¿no? Y podemos decirlo, seguramente todas las personas que me están escuchando deben ser aún personas jóvenes, o a su vez también puede que exista una persona adulta mayor, ¿no? Entonces, considero que solamente una persona que ha vivido de cerca, ¿no? O que lo ha experimentado como tal, ¿no? Ser una persona muy activa y de repente, pues llega esta etapa también, ¿no? Esta etapa de jubilarse, ¿no? Entonces, esta subdisciplina también se ayuda en cuanto a lo que es la pérdida, ¿no? La pérdida de los duelos, de los seres queridos, ¿no? También una parte muy importante, muy dolorosa, ¿no? Duele muchísimo perder un ser querido, pero es parte también de la vida, ¿ya? También se encarga de todo lo que son pacientes adultos mayores con aislamiento social o a su vez con las adaptaciones de las residencias, ¿no? Porque todo esto ataca a nivel psicológico, ¿verdad? Apoya muchísimo al entorno como tal, ¿no? De todos en general, global, con el apoyo de los cuidadores, de los familiares, para mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. Cuando hablamos, no solo, cuando hablamos de un adulto mayor y de todos estos factores que pueda atravesar, no solamente es el individuo como tal, todos los que están en el núcleo familiar son importantes, ¿ya? Bien, entonces, dicho esto, ¿verdad? También tenemos, bueno, como ya les mencioné, la parte social y la parte cultural, que ya la vamos a ir viendo más adelante.
Importante que sepamos que la geriatría es una parte de la gerontología, ¿ya? Entonces, la geriatría como una especialidad en la medicina, ¿verdad? Importante que, bueno, ya lo hemos mencionado, que viene la geriatría del griego gerón, que es vejez, tría, que es curación, y es una rama de la medicina interna. ¿Ya? La geriatría y la gerontología es en la actualidad una especialidad, ¿no? Una especialidad muy importante que abarca todo lo que es el cuidado, las enfermedades, de los adultos mayores. ¿Ya? Bien, ahora, cuando nosotros hablamos, ¿verdad? De esta definición, ¿no? Como un adulto mayor. La Organización Mundial de la Salud y también según la ONU, ¿no? Que es la que tiene estos de las legislaciones, ¿verdad? Que en todos, la mayoría de los países, también aquí en el Perú, tenemos el ente regulador que es la ONU, establece que un adulto mayor, ¿verdad? Es a partir de los 60 años o más, ¿ya? Entonces, yo prefiero que nos refiramos a ese término, ¿no? Adulto mayor, se escucha muy feo, persona anciana, ¿no? Bien. Entonces, la gerontología social, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta definición? ¿Verdad? La gerontología social va a estudiar el lugar y la participación de los adultos mayores en la sociedad, ¿no? Porque recordemos que ya los adultos mayores, ¿verdad? Ya una vez que se jubilan, ya van a tener otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, aquí la gerontología social va a estudiar esta interacción que va a tener, ¿no? Entonces, importante que sepamos que esta profesión va a enfatizar muchísimo todas las prácticas, tanto como recreación, la evaluación de todas las actividades diarias que tenga este adulto mayor, ¿verdad? Bien, entonces teniendo como un objetivo principal el mantener el envejecimiento dentro del seno familiar, ¿no? Como vemos en la imagen, es algo muy bonito tener abuelos, ¿no? Que sean parte del ciclo, parte del seno familiar, ¿no? Del núcleo familiar, que es mamá, papá, hijos, y que estén sus abuelos presentes, ¿no? Eh, es importante que conozcamos que la situación epidemiológica y demográfica aquí en nuestro país, que vamos a hablar de una tasa del 2025, porque ya en el 2025 ya tenemos todas las tasas globales, ¿no? El envejecimiento en la población adulta aquí en nuestro país ha alcanzado hasta un 14,13, un 15% total en todas las regiones, ¿no? Y nos establece que en los hogares peruanos el 45%, ¿verdad? Cuenta con al menos un miembro adulto mayor durante el primer trimestre del 2025, que fue el último estudio que realizaron, ¿verdad? Lo que llama la atención, ¿verdad? Son estas patologías tales como Alzheimer y demencia, que lo vamos a ir vamos a hablarlo más adelante, se han reportado en hogares peruanos alrededor de 13.000 casos, tanto de Alzheimer, y llama mucho la atención que estas patologías muy importantes que son una problemática. Bien, Evelyn Barranzuela, muy buenas noches. Todo lo que es tema de certificados, información, lo pueden hacer por interno, ¿sí? Que la administradora encantada les puede dar más información. Bien, entonces, como les mencionaba, ¿no? El Alzheimer y la demencia, que son patologías que son problemáticas en el aspecto psicológico, ¿no? Porque no solamente, recordemos que cuando una persona, ¿verdad? Un individuo tiene un padecimiento de alguna enfermedad, no solamente le afecta al individuo como tal, sino todo el núcleo familiar, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es el Alzheimer y la demencia, aquí en nuestro país, en el Perú, tiene mucho más incidencia en mujeres, ya en mujeres que en varones. Aproximadamente el 10% con estas patologías son personas mayores de 60 años.
¿ya? Y que suelen pues presentar estos problemas de demencia, que ya lo vamos a ir viendo más adelante, el Alzheimer y la demencia, porque es un tema muy importante dentro de lo que es la geriatría, ¿ya? Bien, entonces es importante que sepamos, ¿no? Que dentro de lo que se encarga todo este desarrollo de investigaciones, ¿no? Porque esto es una problemática, ¿no? Una problemática social, porque hay pocos entes reguladores que se encargan de la prevención, del cuidado, ¿no? Podemos decirlo que está abandonado, ¿no? Políticamente, también en parte de la salud, ¿no? Global, está muy abandonado y viene a ser una carga principalmente para las familias, ¿no? Y bueno, y eso ya abarca también un tema económico, porque recordemos que una persona que no recibe una jubilación y contando, ¿no? Que también tiene una enfermedad de base, que tiene que tener muchos cuidados, ¿no? Cuidadores, medicamentos. Entonces, todo eso abarca factor económico, ¿no? Y también es una problemática muy seria, ¿no? Podemos ver todos los años que siempre hay campañas de desnutrición, siempre se hace mucho énfasis en las mujeres embarazadas, mucho énfasis en los niños menores de 5 años, pero esta población muy importante es abandonada, ¿no? Es abandonada y es una tristeza porque las personas que amamos mucho a nuestros padres, también que ya están en estas edades, o a nuestros abuelos, que estén abandonados, ¿no? Bien, abandonados en la política, ¿no? Política, a nivel de redes de salud. Bien, entonces así como hay diseños y aplicaciones de acciones, ¿verdad? Que es lo importante para diseñar el bienestar, ¿no? Es importante enfocarnos siempre el objetivo principal, el bienestar de este adulto mayor, ¿no? En todos los contextos. Cuando hablamos de bienestar, hablamos de, eh, hablamos de un equilibrio total, ¿no? Entonces, cuando hablamos del bienestar, recordemos cuál es la definición de la Organización Mundial de la Salud, que tenemos que tenerla muy presente. Que la salud es el estado, ¿verdad? Completo, es el estado completo de el bienestar físico, mental y social. ¿Ya? Entonces recordemos siempre ese concepto, que no solamente la salud va a ser la ausencia de la enfermedad, ¿no? Entonces, eh, este equilibrio y este estado, ¿verdad? Tiene que, que abarcar para todos, ¿no? También para nuestros adultos mayores. Cuando hablamos de salud física, ¿verdad? Un funcionamiento óptimo de nuestro organismo, de las resistencias a las enfermedades, a la capacidad también de recuperarnos, ¿no? Cuando hablamos de la salud mental, que es muy importante la salud mental, el bienestar emocional, el psicológico, el cognitivo, ¿no? Y también incluir mucho la gestión del estrés. El estrés es un factor muy desencadenante para muchas patologías, ¿no? Y la salud social también es importante porque esa habilidad que tenemos que tener todos los individuos para interactuarnos efectivamente entre relaciones mucho más saludables en el entorno, ¿ya? Bien, entonces cuando hablamos de gerontología preventiva, ¿verdad? Va a ser todo esto que vamos a poner en práctica, ¿no? Que se debe de poner en práctica, como los estilos de vida, el control del medio ambiente, con el cuidado saludable, ¿no? Para maximizar una longevidad con una mayor calidad posible, ¿no? Que eso es lo que siempre necesitamos enfocarnos, la calidad de vida, ¿no? Porque, por ejemplo, un adulto mayor que tenga 88 años, pero que esté abandonado, ¿no? Que tenga una enfermedad como Alzheimer y que esté por las calles pidiendo dinero, que esté en una situación vulnerable, ¿qué calidad de vida puede ser para esa persona? ¿Ya? Entonces, importante que sepamos que dentro de lo que es la gerontología preventiva, podemos establecer dos tipos de principios básicos
como lo que son las medidas preventivas, ¿verdad? Que deben de ser tomadas cuanto antes, va a ser mucho mejor para este individuo, y que ninguna edad es mala para iniciar medidas preventivas, ¿ya? No hay que limitarnos por por la edad. Bien, ahora vamos a tener, ¿verdad? Los que son las prevenciones. Bien, vamos a tener lo que es la prevención primaria, ¿verdad? La prevención secundaria y terciaria. Pero bien, cuando hablamos de una prevención en geriatría y en gerontología, siempre nosotros, por favor, tenemos que tratar de maximizar esa funcionabilidad, esa independencia, esa calidad de vida en el adulto mayor, ¿verdad? ¿Y cómo piensan ustedes que lo podemos hacer? Lo podemos hacer a través de hábitos saludables, de adaptación de este individuo adulto mayor en el entorno y muy importante, el control médico preventivo. ¿Ya? Entonces, estas van a ser medidas claves, ¿verdad? Importantes. Incluir el ejercicio físico regular, desde luego que sí. Una persona adulta mayor puede hacer ejercicio. Claro, limitante, ¿verdad? Pero siempre fomentar la movilidad, ¿ya? Importante también la dieta equilibrada, la prevención de caídas y la vacunación, ¿ya? Bien, cuando nosotros hablamos de lo que son las actividades físicas, ¿verdad? Cuando nosotros nos enfocamos en la prevención y el cuidado de la salud como actividad física, podemos hacer que el paciente realice ejercicios para mejorar su equilibrio, para mejorar su fuerza, para mejorar su flexibilidad, ¿verdad? Y así pues vamos a prevenir que este individuo pues tenga fragilidad, ¿verdad? La dieta es rica siempre en nutrientes, reducción de sal, eliminar los azúcares, ¿ya? Importante siempre llevar revisiones médicas, porque estas consultas geriátricas periódicas van a servir muchísimo para lo que son los ajustes de medicamentos, ¿no? Los ajustes de fármacos, ¿verdad? Y también la detención de enfermedades tempranas, ¿verdad? Y dentro de la prevención, no olvidarnos la vacunación, es muy importante. Siempre vemos en las campañas en las campañas anuales, ¿no? La influenza para adultos, para personas adultos, más énfasis siempre, como ya les mencioné, en niños y embarazadas, pero también en nuestros adultos mayores, la inmunización para lo que es la influencia, neumonías, ¿ya? Muy importante. Bien. Cuando hablamos niveles de prevención, ¿no? Que como ya les dije, primarias, secundarias y terciarias. Por ejemplo, cuando hablamos de una prevención primaria, es aquí cuando nos enfocamos en la educación sanitaria en la población, como ya les mencioné, ejercicio, alimentación, evitar también el consumo de drogas, evitar el consumo de alcohol, ¿verdad? Muchas personas adultas mayores cuando están en situaciones de abandono o también cuando hay conflictos familiares, también a nivel, pues, que están vulnerables a nivel emocional suelen pues tener conductas adictivas por el alcohol, ¿ya? También dentro de la preparación primaria está lo que es la programación de promociones de salud, el mantenimiento a la dignidad y de la autoestima del adulto mayor, porque muchas veces el pensar ya estoy viejo, que es la primera palabra que siempre me indican, ¿no? Ya estoy viejo, no sirvo, ya no estoy trabajando, estoy dependiendo de mis familiares, estoy dependiendo de mis hijos, de mis nietos, y muchas veces que seguramente ustedes también han tenido la oportunidad de conversar con una persona adulta mayor, eh, se sienten pues que son una carga, ¿no? Entonces, por esto es muy importante la prevención primaria, es muy importante estos tipos de prevenciones, porque también hay otro tipo de personas, ¿no? Que se ha venido preparando, ¿no? Y eso a veces es lo importante de saber, ¿no? Saber que esta es una etapa fisiológica, ¿no? Uno es niño, uno es adulto,
Y pues es parte de la vida, ¿no? Llegar a esta edad, pero llegar conscientes y a estar claro que ya lo hemos dado todo, que hemos trabajado y que esto es una parte también importante, ¿no? Y que sobre todo es algo fisiológico. Bien, entonces dentro de estas prevenciones primarias abarcan todo lo que son factores sociales, ambientales, también el screening, ¿no? Como les mencioné, valoraciones médicas, ¿no? Todas las patologías, ¿no? También todo lo que es vacunas, ¿no? Y la prevención de caídas. Prevenciones secundarias y terciarias, todo lo que son diagnósticos precoz antes de que produzcan lesiones a los individuos, ¿no? Porque recordemos que los diagnósticos precoz, sobre todo en las personas adultas mayores, nos va a ser de mucha importancia, ¿no? Para que no se complique dicho cuadro, ¿ya? Bien, entonces cuando hablamos de niveles de prevención, muy claro, ¿no? Primarias, ya sabemos, para evitar enfermedades, ejercicios, dietas, vacunas. Cuando hablamos de secundarias, detección precoz, aquí puede estar tal como un tamizaje de hipertensión, osteoporosis, ¿ya? Y cuando hablamos de terciaria, aquí estamos pues refiriéndonos ya en una rehabilitación, en un manejo de enfermedades, ¿no? Enfermedades crónicas, por ejemplo, hipertensión arterial, que es una de las patologías más frecuentes aquí en nuestro país con adultos mayores. ¿Ya? Bien. En cuanto a lo que es la evaluación geriátrica integral. Bien, quiero que bueno, es importante que sepamos que cuando nosotros nos referimos a lo que es la valoración funcional geriátrica, este va a ser un componente muy clave porque va a medir cuál es la capacidad de este adulto mayor para realizar las actividades de la vida diaria, ¿no? Las cotidianas. Entonces aquí en esta valoración funcional nosotros vamos a poder determinar cuál va a ser la independencia de dicho paciente, ¿no? Y vamos, más adelante vamos a ver, eh, hay, hay escalas que es importante que las conozcamos, como la de Bartel, que es básica para ver si este individuo puede comer, bañarse, vestirse, ¿no? Que es eh, para valorar su independencia. También tenemos la de Wampton, tenemos la de Brodit, que estas es más para valorar si el paciente tiene conciencia de su enfermedad, de tomar el fármaco en dichas horas, ¿ya? Entonces, para esto es la valoración, ¿no? ¿Cuál es el objetivo clave de, de esta, de esta evaluación, ¿no? Entonces, aquí les he dejado que sepan que es un proceso de diagnósticos multidisciplinarios para determinar cuál es la dependencia de dicho paciente, ¿ya? Entonces, vamos a buscar recursos como estas escalas, ¿ya? Entonces, ¿en quién y en qué niveles hay un mayor beneficio? ¿Verdad? Tenemos que conocer que todos estos pacientes frágiles son pacientes de alto riesgo porque van a tener un potencial rehabilitador, ¿no? También los que son las unidades geriátricas y equipos de valoración de domicilio, ¿ya? ¿Cuáles van a ser estos componentes de esta valoración? Van a ser las valoraciones clínicas, las valoraciones funcionales, las variaciones psicológicas, las valoraciones sociales. Bien, cuando hablamos de valoración clínica, estamos hablando de valoraciones de patologías, eh, todos los que son complicaciones, posibles terapias, ¿verdad? Evaluar cuál es la presencia de síndromes geriátricos, ¿verdad? Cuando hablamos de valoración funcional es para ver el grado de autonomía y dependencia de este adulto mayor. Cuando hablamos de valoración psicológica es para evaluar su estado psicológico, cognitivo, ¿no? Emocional. Y cuando hablamos de valoración social es esta relación que va a tener este individuo con el medio externo, ¿no? Con su entorno, ¿verdad? Entonces de eso trata la valoración funcional, ¿no?
Entonces, importante que sepamos que la capacidad que tengan estos adultos mayores para desempeñarse solos, ¿no? Con su vida cotidiana. Conozco muchos pacientes. Justamente el día de ayer conversé con un paciente de 88 años y una persona muy independiente, trabaja en comercio informal, vendiendo aguas gaseosas, ¿no? Se iba caminando solo hasta coger el micro, muy independiente, ¿no? Y por ende es una persona ¿qué les quiero decir con esto? Que no, la edad no es que limita, ¿no? Porque yo escucho a alguien de 88 años y me imagino que no va a poder ni bajar las escaleras. Y el señor muy, muy, muy activo, ¿ya? Entonces, esta va a ser la capacidad de actuar propiamente, ¿ya? Bien, y dentro de las funciones, como ya sabemos, ¿no? Definir el grado de dependencia, importante plantearnos si necesita tratamiento, si va a necesitar una rehabilitación. Importante siempre iniciar la prevención para evitar mayor deterioro en estos pacientes, ¿verdad? Y también tener una delineada condición general de su salud como tal. Bien. Antes de hablar de los cuidados de enfermería, ¿no? Como tal, que son muy, muy importantes, ¿verdad? Es importante que conozcamos antes de que vamos a ir avanzando, ¿verdad? Y podemos ir perdiendo el hilo de todos estos tipos de escalas, ¿no? Que les había mencionado. Por ejemplo, tenemos el índice de Bartel, que seguramente lo han escuchado, que es muy conocido, que este índice de Bartel es un instrumento de evaluación que es muy utilizado en lo que es en el campo de la salud y también utilizado en todos los que son servicios sociales, porque va a medir el nivel de dependencia de este ser, de este ser humano, ¿no? De este individuo, ¿verdad? Sobre todo en los que son sus actividades diarias, ¿verdad? Entonces, es importante que sepamos que va a ser la escala, ¿no? La escala o índice de, de, de actividades cotidianas, ¿no? Entonces van a existir diferentes tipos, ¿verdad? De formularios, ¿no? Por ejemplo, van a ser preguntas sobre alimentación, el traslado de sillas de rueda a cama, desde la cama hasta su regreso, cómo es su baño, cómo es su aseo, el vestirse, el trasladarse desde la cama hacia el baño, ¿verdad? Subir, bajar escaleras, eh, la, la, la cantidad de veces también que va a evacuar, ¿no? La cantidad de veces también que va al baño a miccionar, ¿no? Entonces, el único objetivo de esta escala, ¿verdad? Es establecer, como ya les indiqué, cuál es la dependencia de estos pacientes, ¿no? Entonces, es importante, siempre radica el que debemos nosotros tener una buena evaluación, ¿verdad? Porque así podemos saber qué tipo de capacidad tiene este paciente, ¿no? Qué tipo de dependencia tiene este paciente, ¿no? Entonces, al momento de nosotros de determinar este desempeño, ¿verdad? Que tiene el adulto mayor, dentro de los que son las primeras 24 o 48 horas previas a una prueba, ¿verdad? Previamente a la prueba, ¿ya? Bien, como les dije, ¿no? Son preguntas muy sencillas, muy muy básicas, ¿no? Por ejemplo, hay una que tiene un mayor puntaje, que es la puntuación de 10. Recordemos que esto va a ser por medio de puntaje, ¿verdad? Se va a hacer, es una escala, un formulario, ¿verdad? Lo pueden ver ustedes se meten a la página del MINSA, ponen índice de Bartel y les va a salir, ¿no? Las actividades básicas del formulario. Y van a estar sus parámetros y las situaciones del paciente. Por ejemplo, va a haber un parámetro de comer y la puntuación más alta, que es de 10, ¿verdad? Va a ser si este paciente es totalmente independiente. De ahí viene otra situación del paciente que que es
Si necesita ayuda para comer, ¿verdad? Y pues le puede salir varios ítems para tomar sopa, para comer pan, para comer carnes, ¿no? Pero si necesita alguna ayuda para alimentarse, ¿no? También si es dependiente y es cero. También tienen otro parámetro para lavarse, si es independiente, si entra y sale solo del baño, es un puntuación de 5. Si es cero, si es dependiente. El vestirse también es otro parámetro, si es independiente, si es capaz de ponerse o quitarse la ropa por sí solo, ¿verdad? Se puede atar los zapatos, ¿verdad? También otra situación si necesita ayuda, si es dependiente, ¿no? También hay otro parámetro si se puede arreglar, ¿no? Las deposiciones como les había mencionado, ¿ya? Eh, También hay otros parámetros como cómo se traslada, ¿no? Si deambula, de las escalones, ¿no? Las escaleras. Bueno, y este grado de dependencia, si es menor a 20 va a ser total, si es de 20 a 35 va a ser grave. De 40 a 55 es moderado, si es mayor de 60 va a ser leve y ya si es 100% va a ser independiente el paciente. Bueno, en este caso, nuestro adulto mayor, ¿ya? Bien, cuando hablamos de los cuidados de enfermería, ¿no? Muy importante, porque ¿qué podemos mencionar de los cuidados, ¿no? Recordemos que el cuidado del adulto mayor, estamos nosotros, debemos tener claro que siempre vamos a buscar garantizar que tenga este adulto mayor una atención integral, ¿no? Entonces, los cuidados de enfermería siempre deben de enfocarse en perseverar dicho esto, ¿no? El funcionamiento, prevenir las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones en los adultos mayores? Son las caídas, principalmente las caídas, las infecciones, los pacientes muchas veces no lo dicen a su familiar, entonces ese es el papel de enfermería, ¿no? Les cayó algo mal, tienen infecciones estomacales y todo eso puede llevar a deshidrataciones y puede llevar a complicaciones, ¿verdad? También es muy importante el enfoque de enfermería, todo lo que es el manejo también emocional, también tal cual en su área, lo que es el monitoreo constante de los signos vitales, el manejo de la medicación, importante, su higiene, su nutrición, su acompañamiento, ¿no? También todo lo que son la movilización, ¿no? Para prevenir escaras, para prevenir úlceras, ¿no? Es muy, muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del monitoreo del estado de salud, ¿verdad? ¿Por qué? Tal vez alguien me puede decir, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? No, es muy importante porque el acompañamiento de la parte de la enfermería va a evaluar frecuentemente su estado, ¿no? Su estado físico, general, mental, ¿no? También va a comprender, como ya les dije, ¿no? Sus funciones vitales, temperatura, presión arterial, ¿no? Evaluación también del dolor, pueden utilizarse escalas para gestionar el dolor y los síntomas. En cuanto a lo que es la seguridad y la movilidad del paciente, en cuanto son los cuidados de enfermería, cuando hablamos concretamente en prevención de caídas, debe de implementar protocolos, ¿no? Siempre asegurarnos cuál es el entorno de, de nuestro paciente y cómo podemos ayudarlo también de una forma cómoda y de una forma segura este traslado, ¿ya? También lo que es la higiene postural, ¿no? Ayudar a mantener posturas adecuadas, tales como estar sentados para sí, bueno, cambios también de posturas para prevenir las lesiones, ¿no? Para prevenir úlceras, para prevenir escaras, ¿verdad? Y cuando hacemos movilización precoz, porque es importante siempre, ningún paciente estar encamado, a no ser que sea un paciente que tenga pues algún estado degenerativo, ¿no? Que esté parapléjico, que no pueda realizar ningún tipo de movimiento, porque es muy importante el movimiento para evitar todos los que son deterioros funcionales, ¿verdad? Bien,
La higiene personal es muy importante, ¿no? Para mantener la dignidad del paciente, el confort, ¿no? Importante también, bueno, vamos a verlo más adelante, pero pues, es que me puedo olvidar, ¿no? Importante también la higiene oral, ¿no? El cuidado de las mucosas de estos pacientes para prevenir todos los que son infecciones, ¿verdad? Bien, y en cuanto a lo que es la nutrición y a la eliminación, ¿qué quiere decir esto? Cuando hablamos de hidratación y de alimentación en los pacientes adultos mayores, es muy importante, la parte de enfermería, que estimule, ¿verdad? La ingesta de líquidos, ¿no? Para evitar que este paciente llegue a deshidratarse, que exista una desnutrición también, ¿no? Entonces es importante también ese enfoque, ¿no? Bien, y en cuanto en lo que es el control de eliminaciones, es la asistencia, ¿no? La asistencia y el monitoreo en todos los que son las funciones tanto vesicales como intestinales, ¿verdad? También dentro de lo que es la gestión, ¿verdad? De, de la parte de enfermería, ¿no? Siempre recordemos que esto es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Siempre va a haber colaboraciones del médico, del nutricionista, ¿no? Entonces no es algo únicamente, eh, perdón, no es algo únicamente solo, ¿ya? Entonces recordemos que dentro de las teorías biológicas del envejecimiento, ¿no? Teorías biológicas y fisiológicas, vamos a tener tres tipos de teorías, ¿no? La extrínseca, vamos a tener la intrínseca y el desgaste. Cuando hablamos de extrínsecas es que va a abarcar todos los factores del entorno de este individuo. Cuando hablamos de los factores intrínsecos, todos los factores que están presentes en su organismo, y cuando son desgastes es parte de vitales que se agotan con el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a tener diferentes tipos de cuidados, ¿no? Complejos, parciales, educativos, dirigidos, ¿verdad? Delegados también, ¿no? Bien, cuando nosotros hablamos de estos tipos de cuidados, va a depender mucho de la independencia y de la dependencia del paciente. Ya no todos los pacientes adultos mayores van a requerir cuidados, ¿verdad? Cuidados específicos, ¿no? Cuidados de enfermería, ¿verdad? O a su vez, pues pueden requerirlos más adelante, pero no inicialmente podemos decir, no, ya es un adulto mayor, tiene 65 años y necesita ya una asistencia de enfermería. No, solamente cuando lo requiera. ¿Ya? Dentro de ellos los cuidados preventivos, como ya bueno, habíamos mencionado, ¿no? Prevención de influencias, importante la detención de cáncer de mama en mujeres adultas mayores femeninas, también el tema de Papa Nicolau, detención del cáncer colorectal, detención de todas estas patologías que más adelante vamos a hablar de cada una de ellas, ¿no? Bien, en cuanto a lo que es el cuidado de enfermería en los adultos hospitalizados, también es muy importante, ¿no? Porque ya lo mencionamos, se va a requerir el acompañamiento, ¿no? Pero el acompañamiento no solamente para la parte emocional, ¿no? Sino también en cuanto a lo que es toma de signos vitales, que esté pendiente del paciente, todo lo que es su salud mental también, ¿no? Porque recordemos que el cuidado también del cuidador es muy importante, ¿no? El cuidado principal siempre debe ser cuidar su propia salud física, ¿no? Física y mental, ¿no? Estoy hablando ahora mismo del cuidador para evitar el agotamiento, porque no es fácil también, ¿no? Sobre todo adultos mayores que tienen problemas de demencia o problemas seniles, ¿no? Entonces siempre debemos, si somos nosotros cuidadores, siempre tenemos que tener ese apoyo del familiar, ¿no? Y también de, el apoyo del profesional también, ¿no?
profesional que esté interrelacionado, ¿no? Entonces los cuidadores pueden ser en el domicilio, pueden ser en residencias, pueden ser en hospitalizaciones, ¿no? Tampoco nunca podemos bien. Entonces tampoco nunca podemos desmerecer, ¿no? Porque todos los cuidados que hace enfermería son muy importantes, ¿no? Porque recordemos que puede que requiera, puede ser más puntual, por ejemplo, en cuidados físicos netamente, ¿no? Del paciente, que puede incluir higiene personal, el cuidado de sus pies, perdón, de su piel, también en lo que es la administración estricta de los fármacos, por ejemplo, pacientes que ya, adultos mayores que ya tienen diabetes, tienen hipertensión, ¿verdad? También pueden estar encargados en la parte de su nutrición, en la parte de su hidratación, muy importante, una hidratación, el paciente puede fallecer, ¿no? También ese acompañamiento, ¿no? El poder estar, si el paciente tiene problemas de masticación o de englución, que puede llegar a tener una asfixia, ¿no? Una asfixia, y si este personal de enfermería no está capacitado, por ejemplo, con las maniobras de Heimlich, bueno, ahí va a haber un poquito de inconveniente, ¿no? Pero ya en la actualidad muchos ya estamos capacitados, ¿no? No solamente el médico, sino también la enfermería, en parte de la enfermería y también en público en general, ¿no? Que son situaciones que pueden suscitarse en adultos mayores, como lo que es el atragantamiento, como lo que es la asfixia, ¿ya? También en los que son las paradas cardiorrespiratorias, no nos olvidemos, bueno, no vamos a hablar de soporte vital básico, pero brevemente, ¿no? Recordemos que las paradas cardiorrespiratorias se dan de dos orígenes, ¿no? Alimenticios. Cuando son alimenticios, ¿quiénes pueden sufrir paradas cardiorrespiratorias? Los niños. Cuando son paradas cardiorrespiratorias de origen cardíaco, mayormente son, el 90% son en adultos, ¿ya? Y mayormente son en adultos mayores que ya han tenido insuficiencias cardíacas. La estimulación cognitiva, por ejemplo. También este apoyo que hacen con los ejercicios mentales, como por ejemplo sopas de letras, crucigramas, juegos de memoria, la lectura, muy importante. Siempre recomiendo la lectura para retrasar el deterioro cognitivo, ¿ya? Muy importante en los pacientes adultos mayores, ¿ya? Bien, entonces, para continuar, ¿no? Para continuar, a ver, bien. Entonces, como les mencioné, ¿no? Las interacciones, enfermería va a ser siempre un cuidado integral, ¿no? Integral con todo lo que ya les he mencionado, ¿no? Y con todo lo que les he mencionado, pues podemos decir que es un cuidado integral, ¿no? Integral, porque cuida hasta, como les indiqué, la piel, ¿no? Para el aporte del cuidado de enfermería, por ejemplo, también en prevenir las úlceras por presión, por cuidados de la piel, ¿no? Entonces es netamente complejo, ¿no? Integral. Bien.
Por ejemplo, como está, vemos aquí en la imagen, ¿no? Por ejemplo, en las áreas físicas, importante que realicen movilizaciones, cambios de posiciones del paciente, como ya les mencioné, ¿no? Para evitar estas úlceras a presión, promover siempre los mejores estilos de vida, ¿no? Por ejemplo, salir a caminar 15, 20 minutos, pueden estar en casa. Ahora la tecnología es maravillosa, ¿no? Podemos ahí ejercicios de pacientes de 65 años, ahí va saliendo, ¿no? De menos a más, cómo pueden hacer con botellitas de agua, o sea, no netamente, concretamente tienen que ir a un gimnasio, ¿no? Eso siempre se va a acoplar el tema económico, pues no de cada familia, ¿verdad? Bien, en las áreas psicológicas, ¿no? Siempre nosotros debemos fortalecer y fomentar estas reuniones, ¿no? Estas reuniones, estas recreaciones que también tienen los adultos mayores, pero es importante también que seamos parte de, ¿no? Por ejemplo, si somos familiares de adultos mayores, integrarnos también a estas recreaciones, ¿no? Para no solamente sentirse abandonados, ¿no? Bien. En las áreas sociales, ¿no? Siempre mantener una participación activa. ¿Qué quiere decir ello? Que no porque ya es un adulto mayor y ya está jubilado, entonces hay que pasa en la casa viendo televisión todo el día, ¿no? Entonces, ahí, si pasa todo el día viendo televisión, ¿qué piensan ustedes que va a suceder? Va a ser un adulto mayor sedentario, va a venir la obesidad, va a venir la osteoporosis, bueno, y un sinnúmero más de patologías por no realizar actividades físicas. También va a afectar las partes cognitivas, las partes emocionales, ¿no? Dichamente del paciente. ¿Ya? Entonces es importante siempre mantener esta área social, ¿no? Por ejemplo, mayormente los adultos mayores siempre están con el tema de los bingos, ¿no? Y es muy, es muy divertido, ¿no? Entonces, si por ejemplo son nuestros padres o son nuestros abuelos los fines de semana, ¿no? También hay que dar tiempo para ellos o formar parte de, ¿no? Y que también formen parte también de nuestras actividades, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es la valoración y la promoción de la salud de los adultos mayores. Bien, aquí les he dejado las actividades de valoración de un adulto mayor, ¿verdad? Más enfática. Bien, ahora, les puse el peso. Es importante que nosotros conozcamos que el peso en el adulto mayor va a ser siempre un indicador de salud compleja, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el rango de ideal de índice de masa corporal en un adulto joven, ¿verdad? Recordemos que un adulto joven, lo recomendable, ¿verdad? Va a estar entre 23, 24, ¿no? Pero ya a medida, ¿verdad? Que va pues aumentando la edad, ya pues va a fluctuar, ¿verdad? Estos valores, ¿no? Por ejemplo, un índice de masa corporal ideal que va a ser recomendado, ¿verdad? Normal en un adulto mayor, ¿verdad? Puede estar entre 18,5 hasta 20 hasta 25 de índice de masa corporal en adultos mayores, ¿verdad? Y un índice de masa corporal que puede rondar de 23 o hasta pasar de los 29, bueno, 30 de índice de masa corporal, siempre está asociado con menores tasas de mortalidad y una reserva nutricional. ¿Ya? Entonces, hasta que tenga 29,9 no sucede nada con este paciente. Ahora, ¿qué pasa con un paciente que tiene un bajo índice de masa corporal? Por ejemplo, que esté en menor de 23, y aquí vamos a calificarlo como un riesgo de bajo peso, ¿verdad? Un riesgo de bajo peso. ¿Y qué nos va a indicar esto? Esto nos va a indicar que este paciente va a tener desnutrición, va a tener fragilidad,
¿verdad? Y va a estar asociado a una mayor mortalidad, ¿no? Entonces va a requerir una intervención más, una interacción dietética, ¿no? Ahora, con estos pacientes, ¿qué sucede cuando ya están, pues, eh, con sobrepeso y obesidad, que estamos hablando de un índice de masa corporal por encima de los 30, ¿verdad? Ya obesidad por de un índice de 35, ¿no? Entonces, eh, mayormente ya se conocen con el sobrepeso y la obesidad, va a estar pues asociado a lo que son sedentarismo, dolores articulares, pérdida de fuerza muscular, ¿no? La sarcopenia, ¿verdad? Bien, entonces es importante que tengamos estos monitoreos constantes de la masa muscular, ¿ya? Es muy importante en los adultos mayores, ¿ya? Es muy importante y es muy esencial para la evaluación nutricional que este paciente debe de tener, ¿verdad? Ahora, en cuanto al promedio, los promedios comunes, ¿verdad? Puede variar entre mujer y hombre, ¿no? Son ciertas escalas, ¿no? Pero siempre como les indiqué, ¿no? Siempre hay que tener un trabajo interdisciplinario con lo que es nutrición. Bien. Ahora, en lo que es la parte, como les he puesto aquí, en lo que es la parte de la talla, también muy importante la talla del paciente. La talla y el peso va a ser muy importante porque recordemos que van a ser indicadores, ¿no? También todos los que son los valores de referencias para los adultos mayores, por ejemplo. Bueno, antes de irme de los valores de referencias de temperaturas, pulsos y respiración, eh, en cuanto a lo que es altura, ¿verdad? Recordemos que la pérdida de estatura va a ser un indicador de que está existiendo cambios óseos, ¿no? Y también es un indicador de desnutrición, ¿verdad? Entonces, un promedio de talla puede ser saludable, dependiendo mucho de la talla y el peso, en mujeres de 1,6 y varones de 1,67, ¿no? Pero esto puede variar, como les indiqué, y es muy importante la talla y el peso. Importante siempre hacer valoraciones de la temperatura, ¿no? Ya sabemos. El pulso en un adulto mayor también puede variar un poco. Frecuencia, respiración, ¿verdad? La presión arterial, la saturación, ¿verdad? La saturación, frecuencia arterial, el pulso, ¿no? Entonces, todos estos rangos van a ser guías para nosotros poder valorar en qué estado médico está este paciente, ¿verdad? Bien. Ahora, también les he puesto, también tenemos aquí, bueno, los signos vitales. Cuando hablamos de observación, cuando hablamos nosotros de observación de la piel, bien, recordemos que es parte de fisiológico que los adultos mayores tengan estos cambios comunes en la piel. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la resequedad que pueden tener, la resequedad, la sequedad, la picazón, que es la conocida como cerosis, ¿verdad? Que esta pues va a ser la disminución de las glándulas sebáceas, sudoríparas, y que van a provocar que exista esta piel áspera, esta piel escamosa, esta piel con mucha picazón, ¿ya? Y frecuentemente en los adultos mayores va a existir este plurito, esta urticaria, en lo que es la piernas y en brazos, ¿no? La piel también va a pasar por este proceso de adelgazamiento, de fragilidad. La piel se vuelve mucho más fina, ¿verdad? Pierde la grasa subcutánea y pues la hace vulnerable a lesiones, a rupturas de vasos sanguíneos, ¿no? Y a desgarros con los más mínimos roces, ¿ya? También van a existir arrugas y pérdidas de la firmeza, ¿no? Porque recordemos que va a haber una menor producción de elastina y de colágeno, lo que va a causar flacidez y va a causar arrugas, ¿verdad? Va a haber, entonces es muy importante que tengamos pendiente estos cuidados esenciales de la piel, ¿no? Que son muy básicos,
Mantener a estos adultos mayores una hidratación intensiva, siempre preferentemente cremas hidratantes, sin alcohol ni perfumes. Una hidratación diaria, sobre todo la hidratación después del baño para combatir esta sequedad. La higiene que sea muy delicada, jamás bañarse con agua caliente, tibiecita, jabones suaves, preferentemente, pH neutro, para evitar alterar la barrera cutánea, ¿no? Importante el protector solar siempre, la educación en ese aspecto, ¿no? Utilizar mangas largas, sombrero, ¿no? Porque hay que prevenir el cáncer de la piel y de las manchas. Y esto no es solamente en adultos mayores, sino en todos. El sol está muy fuerte en las radiaciones, ¿no? Y siempre, por favor, la hidratación, consumir suficiente agua, ¿no? Y tener una dieta rica en nutrientes para así tener una piel mucho más sana, ¿verdad? En lo que son las prevención de las úlceras, ¿verdad? Siempre va a depender muchísimo en qué condición está este adulto, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un paciente que está encamado, debemos realizarle los cambios posturales cada 2 horas, ¿no? Importante siempre mantener la sábana seca, sin ningún tipo de arrugas, ¿verdad? Aplicar ácidos grasos de o hiperoxigenados en todo lo que es la zona de talones, en la zona de codos, ¿verdad? Bien, en cuanto a lo que son los cambios y problemas visuales, los más comunes, ¿verdad? Recordemos que es muy común a partir de los 40 y los 45 perder el enfoque en objetos cercanos, que es conocida como la presbicia. Las cataratas, que es una de las principales causas de una baja visión en los adultos mayores, ¿no? Porque se opaca el cristalino y existe una ligera visión borrosa, deslumbramiento, ¿no? Lo que es la degeneración macular también es una de las principales causas de cegueras, ¿no? En pacientes a partir de los 65 años, ¿verdad? Entonces, importante, ¿no? Porque recordemos que el deterioro visual va a afectar mucho la calidad de vida, ¿no? Y por ende va a aumentar el riesgo de caídas, de accidentes, aislamiento social, ¿no? Entonces, ¿qué debemos nosotros recomendar? Una evaluación oftalmológica al menos una vez al año, ¿no? Para evitar y sobre todo hacer detenciones tempranas, ¿no? Entonces, a partir de los 60 años, por favor, chequeo anual, ¿verdad? Pero bueno, no es lo recomendable, ¿no? Ya estamos hablando completamente en adultos mayores, ¿no? De ahí, una persona adulta sí debería ir una vez al año también, ¿no? Si es que no tiene una patología eh, visual como tal. Bien, ahora lo que es la agudeza auditiva, ¿verdad? Que como sabemos, en los adultos mayores suele disminuirse gradualmente, ¿no? Y es conocido esta patología como presbiacusia, ¿ya? Que va afectando mayormente el 30% de la audición en pacientes entre 65 a 75 años, ¿verdad? Y a partir del 50% que pierde la audición se da en pacientes con 75 años. Entonces, esta pérdida de neurosensores generalmente suele ser bilateral y va siendo pues progresiva, ¿ya? Primero va a afectar siempre en lo que son frecuencias altas, provocando dificultad para entender bien en todos los que son entornos ruidosos, ¿ya? Entonces, dentro de lo que podemos hablar de la audición en los pacientes adultos mayores, también una evaluación auditiva anual, ¿no? Que es la audiometría, se recomienda a partir de los 60 años, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Bien, entonces los profesionales sanitarios siempre debemos estar atentos. Cuando hablamos sanitarios, son todos los que abarcan en esta linda eh, rama, ¿no? Toda esta linda profesión que es la medicina, ¿verdad? Siempre estar alerta a los siguientes signos. Por ejemplo, cuando el paciente está con depresión, cuando tiene arteriopatías periféricas, ¿no? ¿Qué son las arteriografías periféricas? Esta es una enfermedad cardiovascular muy común, donde las arterias, generalmente en los adultos mayores, se dan en las piernas,
se estrecha o se bloquea acumulando placas de ateroma, ¿no? Entonces va a limitar lo que es el flujo sanguíneo, ¿no? De las extremidades. ¿Cuáles los síntomas claves de la arteriopatía? Calambres, dolores, debilidad al caminar, también conocido como claudicación intermitente, ¿no? Y que va pues a mejorar en el descanso. También los signos que pueda tener este paciente de riesgos perdón, de signos de suicidio, ¿no? De abandono, cómo está en su entorno familiar, maltratos físicos, psicológicos también, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar sobre las principales enfermedades, sobre las principales patologías, ¿verdad? Que se dan en el adulto mayor. Bien, una de ellas vamos a tener, bueno, antes de hablar de eso, tenemos que saber que una de las constantes de nuestro tiempo es el incremento de la población mayor, ¿verdad? Va a existir esta amplia expansión demográfica de la vejez y del sector poblacional de las personas de 65 años y más. La población adulta no solamente está aquí en el Perú, ni a nivel de Latinoamérica, no, en general, ¿verdad? Y se va a ir incrementando. ¿Dónde vemos más personas longevas? Por lo general en Europa, ¿ya? En Europa hay personas la tasa es muy alta ya, ¿no? Bien, entonces las personas de la tercera edad presentan este grupo pues vulnerable, ¿no? Desde un punto de vista pues que por tema de enfermedades o a su vez por múltiples enfermedades, ¿no? A veces los adultos mayores hacemos evaluaciones, es hipertenso, es diabético, ¿verdad? Se realiza diálisis, ¿verdad? Cirrótico. Conocí un paciente de 75, no, 70 años de edad, era diabético, era hipertenso, tenía cirrosis hepática, tenía insuficiencia renal. Pero bueno, ¿no? Debemos comprender que una patología lleva a varias patologías más, ¿no? Esto es un desencadenante, ¿no? La cirrosis hepática perjudicó su hipertensión arterial pues nunca estuvo controlado y lo llevó a diálisis renal, ¿no? Bien, en fin. En cuanto a lo que es la arteriosclerosis, ¿verdad? De las extremidades, que es una de las patologías más frecuentes en adultos mayores, ¿qué se da? ¿Cómo se da esta fisiopatología? ¿Qué sucede en la arteriosclerosis, no? Va a haber un endurecimiento y a su vez va a haber un estrechamiento de las arterias, principalmente en las piernas y en los pies, que esto se da por una acumulación de placas de ateroma. Entonces, ¿qué sucede aquí? Va a reducir lo que es el flujo sanguíneo y el paciente va a sentir mucho dolor, va a sentir fatiga, entumecimiento al caminar, ¿verdad? Y es lo que ya habíamos hablado, que son las claudicaciones intermitentes, ¿no? Tocamos cómo está la piel del paciente. La extremidad del paciente por lo general está fría, ¿verdad? Y en estos pacientes suele tener riesgos muy elevados de tener úlceras, también de tener necrosis. ¿Por qué necrosis? Por falta de oxígeno, ¿no? Entonces es importante esta enfermedad porque es una enfermedad crónica, ¿verdad? Que está asociado mayormente a lo que es el envejecimiento, ¿no? Entonces tiene mucho que ver todo lo que son los cambios, ¿no? Hay que ver bien esto, muy bien, todos los que son los cambios de vida, los fármacos, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas principales en los adultos mayores? eh, el dolor al caminar. Les va a doler, les va a arder, se van a fatigar, porque el músculo, principalmente de lo que es el pie, la pantorrilla y el músculo, va a tener mucho dolor. ¿En qué momento desaparece? Cuando el paciente descansa, ¿verdad? Vamos a ver nosotros cambios físicos. Importante siempre que palpemos, ¿no? Las piernas, como le dije, va a estar fría, va a estar pálida, puede estar brillante o puede estar ya azulada, ¿no? Porque puede haber necrosis, falta de oxígeno, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas más graves aquí? Es el entumecimiento, la debilidad, puede existir úlceras de la piel, ¿verdad? Lo que más nos preocupa, estas úlceras de la piel que no cicatricen, ¿no? Que causen dolor, ¿no? Especialmente
especialmente dolor al momento de tienen un dolor especialmente en la noche, ¿no? Es paroxística. Bien, la falta de movilidad, ¿no? Porque les dificulta caminar largas distancias o a su vez también subir o bajar escaleras, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas que están asociados y cuáles son los factores de riesgo? Recordemos que el endurecimiento de las arterias va a ser progresivo y se va a intensificar con la edad, ¿no? Entonces, entre los factores más importantes siempre está lo que es el tabaquismo, ¿no? Que es uno dentro de los factores principales. Y las enfermedades crónicas, recordemos, colesterol, diabetes, hipertensión, el sedentarismo, la obesidad. También es muy importante saber los antecedentes familiares, ¿no? Bien. Eh, Cuando nosotros hablamos, bueno, y no vamos a indagar, ¿no? Como tal, vamos a hablar de una manera superficial porque ya estamos cortos de tiempo. ¿Cuál es el diagnóstico principal de en estos pacientes? Es el índice tobillo-brazo, ¿no? Se va a hacer una corroboración con la presión arterial del tobillo, con la del brazo, que se suele pues utilizar un ultrasonido. Mayormente, ¿cuál es el tratamiento de estos pacientes? Importante siempre los cambios de vida, siempre lo he indicado a mis pacientes que no todos son los fármacos, ¿no? También hay que hacer cambios de vida, dieta saludable, dejar de fumar, ejercicios supervisados, de luego que sí. Y en estos pacientes lo que se les administra son antiplaquetarios, ¿no? Como la aspirina, se le da estatina para el colesterol, ¿verdad? Y también podemos dar fármacos para controlar la presión arterial, ¿no? Ya cuando estamos en situaciones ya graves en estos pacientes, podemos hacer ya intervenciones, angioplasias, colocaciones de stent, ¿no? Entonces es muy importante diagnosticar tempranamente, ¿ya? Y así pues evitar complicaciones. Bien. Tenemos también dentro de otra patología lo que es la artrosis, ¿verdad? Que recordemos que en los adultos mayores es por el desgaste progresivo del cartílago articular. ¿Qué causa? Mucho dolor, rigidez, inflamación en las articulaciones, específicamente donde en los adultos mayores, rodillas, caderas, manos, columna, limitando pues así la movilidad. Pregunta importante, ¿la artrosis tiene cura? No tiene cura. Se maneja mucho con fisioterapia, dieta saludable, ejercicios adaptados. Importantísimo el control del peso, ¿ya? Y ahí podemos dar ahí algún tipo de fármaco para el dolor, para desinflamar, pero eso no hay un fármaco que cura, ¿no? Y no es una enfermedad que tiene cura, ¿ya? Entonces, dentro de los factores de riesgos es el envejecimiento, que es algo fisiológico porque es un desgaste natural del cartílago, ¿verdad? Que es algo que no es inevitable, ¿verdad? La obesidad se está demostrado en los últimos artículos que se dio americanos que la obesidad acelera mucho la progresión de esta enfermedad de la artrosis, ¿ya? De la artritis. Bien, dentro de los traumatismos por lesiones repetitivas, ¿verdad? También tiene mucha correlación con predisposiciones hereditarias, ¿verdad? También las actividades físicas excesivas también, ¿no? Inadecuadas, ¿no? Ahora también se ha puesto de moda esto que no debería ponerse de moda, ¿no? Son ejercicios extremos de muchísimas horas, ¿no? Entonces todo esto hace un desgaste a las articulaciones, ¿verdad? Bien, cuando hablamos de las articulaciones más afectadas, por favor no nos olvidemos la columna, especialmente a nivel lumbar y cervical, también en caderas, manos. En las manos, en los dedos, mayormente se observa esta enfermedad en el índice y en la muñeca, ¿verdad? Se suele escuchar sonidos, ¿no? Como chasquidos o precipitaciones cuando el paciente mueve las articulaciones. ¿Qué se recomienda en estos pacientes? El control del peso, porque la sobrecarga, ¿verdad? Reduce las articulaciones, ¿no? Ejercicios adaptados, fortalecer el músculo, mejorar la movilidad,
¿verdad? La natación va excelente, la fisioterapia, ¿no? Porque hacen ejercicios específicos, técnicas para mejorar las fuerzas y la flexibilidad, ¿ya? También se recomienda en estos pacientes, ¿no? También podemos dar omega 3, ¿no? Aceites de linaza, recomendarle nueces, verduras, bajar el consumo de carnes rojas, ¿no? Importante también el calzado de estos pacientes, ¿no? Suelas gruesas, planas, para el impacto, ¿no? Evitar también todo lo que son posturas forzadas. Bien, ahora también tenemos la artritis, ¿verdad? ¿Qué podemos hablar de la artritis? No, comúnmente también se la denomina artrosis o artritis reumatoidea, ¿no? Que es una de las enfermedades crónicas, inflamatorias, degenerativas, que mayormente se da a partir de los 65 años, ¿verdad? Y el tratamiento mayormente siempre es combinado con acné, ¿no? Pérdida de peso también, ¿no? Porque recordemos que dentro de lo importante siempre es el cambio de vidas saludables, ¿no? Bien, entonces esto también, ¿no? Es por un desgaste articular que es común por la edad, ¿ya? Entonces también tiene mucho que ver la obesidad, por favor, evitar todo lo que es todo lo que, sobre todo tener control del peso, ¿ya? Se pueden hacer infiltraciones también en estos pacientes, ¿no? Se puede, el uso de cortisona, ¿verdad? También ahora hay nuevas terapias regenerativas de la medicina moderna, como la considera, como es el uso de plasma rico en plaquetas, el uso de ácido hialurónico en estos pacientes con problemas articulares, ¿ya? Entonces, es una tendencia ahora, ¿no? Estos tipos de, bueno, y no de ahora, ¿no? Ya estas aplicaciones de ácidos hialurónicos, de células madre, plasmas ricos en plaquetas, ya viene varios años atrás, sino es que ahora se está escuchando un poco más. Bien, ahora, para ya finalizar, bueno, todavía nos queda un poco más. Bien, bueno, esta enfermedad, ¿no? Que es el Alzheimer, que se da en adultos mayores, que es una forma muy común de denominar tal cual como una demencia, ¿no? Es una enfermedad neurodegenerativa que es progresiva, que causa en el paciente pérdida de memoria, alteraciones del pensamiento, y todos los que son alteraciones de las habilidades cotidianas en este paciente, ¿no? Y no es una parte normal del envejecimiento, por si acaso, ¿no? No es que una persona va a envejecer y a todos le va a dar Alzheimer, para nada, ¿ya? Esto es una enfermedad neurodegenerativa como tal, ¿no? No todas las personas adultas mayores les va a dar hipertensión, no todas las personas adultas mayores van a tener obesidad, para nada, ¿no? Porque esta es una enfermedad cerebral que deteriora las neuronas y afectando pues la memoria, el razonamiento, el lenguaje, ¿verdad? Eh, la edad es el principal factor de riesgo, sobre todo en estos pacientes, ¿no? Y el riesgo va aumentando significativamente después de los 65 años que estos pacientes presenten, ¿no? Esta patología. Dentro de las causas que incluyen cambios normales del envejecimiento, es el encogecimiento cerebral, inflamación, el daño vascular que puede pues, dañar las neuronas. ¿Cuáles son los síntomas más comunes del Alzheimer para que los podamos reconocer? Problemas de memoria, se olvida frecuentemente, dificultad para recordar lo más básico, nombres, calles, direcciones de toda la vida, ¿no? Dificultad para pensar, como es el razonamiento, planificar o resolver problemas cotidianos, ¿no? Cambios de su comportamiento. En estos pacientes puede haber ansiedad, agresión, repeticiones de preguntas, deambular, ¿verdad? Dificultad para manejar. Estos pacientes no pueden manejar ni dinero, ni manejar manejar criterios, ¿no? Como tal. Problemas visuales, ¿verdad? Les dificulta mucho el tema de las distancias, también de reconocer las caras, ¿no? Y por ende también problemas para articular palabras, ¿no? Eventualmente porque se olvida, ¿no?
Bien, se olvida. Entonces, en estos pacientes sí van a necesitar un cuidador, porque son pacientes que dependen, ¿no? Van a depender de otras personas, necesitan un cuidado más especial. Bien, el Parkinson. El Parkinson es una enfermedad también, es un trastorno neurodegenerativo crónico que también afecta especialmente a pacientes que tienen esta patología, que va a ser, afecta principalmente a estos pacientes con un deterioro crónico grave, progresivo, a partir de los 60 a 70 años, ¿no? Y esto se va a caracterizar esta enfermedad porque existe una falta de dopamina, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a manifestar en estos pacientes? Temblor en reposo, rigidez musculares, va a haber una lentitud de los movimientos, van a haber problemas de equilibrio, ¿verdad? Importante que sepamos que el Parkinson no tiene cura, ¿verdad? Y típicamente los temblores siempre van a ser en las manos o en los brazos, ¿verdad? O a su vez a menudo empieza, o a su vez de un lado únicamente del cuerpo, ¿ya? Bien. Y tenemos la hipertrofia benigna prostática, ¿no? Que este es un crecimiento, ¿verdad? Importante que sepamos, pero no es cancerígeno de la próstata. Comúnmente se da aquí sí en pacientes adultos mayores, hombres, ¿verdad? Que afecta a un 90% en pacientes con 80 años, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de obstrucción que hay en estos pacientes? Es las micciones, ¿no? La orina va a ser lenta, va a ser frecuente, va a ser urgente, ¿verdad? Va a haber también incontinencias, ¿no? Urinarias, ¿no? Y como les dije, ya eso sí va a pacientes que afectan ya a un 90%, pacientes con 80 años, ¿ya? A un 90%. ¿Verdad? Y aquí ya es netamente, también ayuda mucho los estilos de vida, de cambios de estilos de vida saludables. Aquí ya se utilizan fármacos como alfa bloqueantes para relajación del músculo, inhibidores de alfa reductasa para reducción del tamaño de la próstata, y mayormente ya aquí se necesita cirugía, ¿ya? Bien. Bien, ahora lo que es la nutrición, ¿no? La malnutrición, que es lo que nos preocupa, ¿no? La malnutrición siempre está relacionado en los ancianos, ¿verdad? Porque afecta a un alto porcentaje de los adultos mayores, ¿no? Que incluye la desnutrición como un déficit, pero también es el otro extremo, ¿no? De la obesidad como un exceso, ¿no? Entonces, esto está conocido como una epidemia oculta, ¿verdad? Pero esto se debe porque hay un debilitamiento del sistema inmune que provoca esto, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de masa muscular es conocida, como sabemos, como la sarcopenia, ¿no? Entonces, dificulta la masa corporal de estos pacientes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de alerta que tenemos que tener cuidado con nuestros adultos mayores en cuanto a lo que es la malnutrición? Es la pérdida de peso, ¿no? Las pérdidas de masas musculares, sobre todo que se dan en los adultos mayores, en la cara y en los brazos, en los cambios de apetito, ¿no? Problemas físicos, ¿no? Por ejemplo, fatiga constante, debilidad, ¿verdad? También importante la salud mental, cambios de humor, irritabilidad. Y también es, como ya les había indicado, la salud bucal. Muchas veces la dificultad para masticar, para deglutir. A lo mejor ya se le cayó sus dientes, ¿no? El tema de la placa dental, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante. Por eso es que les hablé que eh, es multidisciplinario, ¿no? Bien, y también dentro de, bueno, la sordera, también que ya hablamos de la sordera, y de las presiones arteriales, ¿no? Que es una de las patologías degenerativas también pues preocupantes, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta y estar vigilantes porque la presión arterial en los pacientes adultos mayores pueden oscilar entre 140 y 90, es considerado común, ¿verdad? En el adulto mayor, ¿no? Porque recordemos que los valores de 120-80, ¿verdad? Pero en los adultos mayores
este valor que les indiqué va bien, ¿no? Entonces es importante siempre el control estricto en estos pacientes para evitar los riesgos cardiovasculares graves, los accidentes cerebrovasculares que se dan por la hipertensión arterial, la demencia, el daño renal, ¿no? Entonces aquí, más allá de los fármacos que va a necesitar, muy importante los estilos de vida, ¿verdad? Baja alimentación en sal, ejercicios, ¿verdad? Bien, también como última patología, si no me equivoco, tenemos, bueno, problemas visuales y la demencia senil, ¿no? Bien, la demencia senil también es considerada como una enfermedad neurodegenerativa que se da por pérdidas de las funciones cerebrales, ¿no? Por ejemplo, pensamientos, el lenguaje, en la memoria, ¿no? Que es, en ancianos es comúnmente causada la demencia senil dada por el Alzheimer, ¿ya? Entonces ya sabemos, ¿no? Pérdidas de memoria, desorientación, dificultades también para la comunicación en estos pacientes. Y el 80% es dado por el Alzheimer. Bien. Ahora tenemos lo que es la última patología. Ah, no, nos faltan dos más. La osteoporosis. Bien, la osteoporosis en el adulto mayor sabemos que es una enfermedad silenciosa que va a ir reduciendo lentamente lo que es la densidad ósea, ¿ya? Lo que hace pues que los huesos estén mucho más frágiles y lo que están propuestos los adultos mayores son a fracturas, especialmente ¿dónde? Caderas, muñecas, columna, ¿ya? Siendo en mujeres posmenopáusicas más comunes que en los hombres, ¿ya? Entonces, importante en estos pacientes la nutrición, dieta baja en calcio, mayormente se da, ¿no? Por una dieta baja en calcio, baja en vitamina D. Después de los 30 años hay una pérdida ósea, ¿verdad? Cambios hormonales, ¿verdad? Por el tema de las testosteronas. Bueno, en hombres la testosterona, en mujeres los estrógenos. Entonces, importante, ¿no? Bien, ahora tenemos los que son también una de las patologías que también afecta a los adultos mayores, son los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Sobre todo en los ancianos es considerado una emergencia médica muy frecuente, grave, que tiene una alta tasa de mortalidad. Importante, también deja secuelas, ¿no? Que es una de las principales causas de discapacidad en pacientes mayores de 65 años, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas? Suele haber debilidad unilateral, suele haber pues confusiones, suele haber dificultad para hablar, los pacientes están mareados, ¿ya? Y dentro de los factores de riesgo más principales en estos pacientes es la hipertensión, ¿ya? El tabaco, ¿ya? Bien. Bien, queridos estudiantes, pues hemos llegado a la final, hemos finalizado la clase como tal. Si tenemos preguntas, dudas, inquietudes, por favor lo podemos hacer en este momento en el casillero, ¿verdad? Y los vamos a leer si en caso pues tengan algún tipo de pregunta, ¿sí? Bien, si no tenemos preguntas y no tenemos dudas, pues damos por finalizada la clase. Agradecerles a cada uno de ustedes por haber estado conectados, ¿verdad? Y espero encontrarnos en una siguiente capacitación. Muchísimas gracias a todos, entero y excelente noche. Hasta luego. Gracias.